Hola comunidad RHB, ¿cómo están? Bueno, una vez más vamos a seguir construyendo prevención, ¿sí? Bueno, en este segundo encuentro así avisado, más organizado, hoy pusimos una bala en el medio de las familias porque todos tenemos a un roncador. Yo no me voy a poder olvidar nunca una anécdota, seguramente del otro lado debe estar mi hermana Eli, que se acuerda que estábamos en mi casa, mi papá tenía una casa en Santa Teresita, que estaba 20 metros al fondo de la línea de vereda, y era todo un pasillo. Y cuando íbamos entrando una noche, mi papá, el ronquido se le escuchaba desde esos 20 metros. Y pensaba en mi mamá, ¿no? Nunca pensé en otra cosa más que el confort de aquel que le toca dormir al lado del roncador. Y la verdad es que, bueno, nos deja, después de esta charla va a haber una cierta, le voy a dejar una esperanza. Eh, yo le puse roncadores, corazón en riesgo y dejemos una bomba. Hoy me iba por la calle y me cruzaba gente y me dice, esta noche quiero saber qué pasa con el corazón de mi marido, mi amiga, bueno, en fin, un mundo de inquietud, verdaderamente nos generó una gran inquietud. Y acá viene el punto. ¿Qué es roncar? Roncar es un ruido que se hace con, digamos, con elementos de la boca, de la garganta, de la lengua, en el paso del aire cuando uno está respirando dormido. Muchas veces esto se queda claro que este es un proceso mientras uno está durmiendo. Y fíjense que no le digo descansando. Estar al momento de dormir, hay un fenómeno de ruido que lo conocemos todos, el famoso. Quien haya escuchado un roncador en su vida no se le escapa más de la mente. Es más, el que tenga un roncador al lado, más de alguna vez le habrá pegado el codazo, porque en un momento el roncador hace algo que es el. Y se queda ahí, en apnea. Y de repente, bien. Ese proceso, que es del dormir, es un proceso que trae una interrupción del paso del aire, una interrupción de la respiración o una disminución en casi un extremo. Por eso se llama SAO con H, que significa síndrome de apnea, hipopnea del sueño. Es decir, el parar en la respiración o en una ventilación muy poco efectiva, que lo que hace es que se produzcan algunas cosas, entre ellas la caída del oxígeno en sangre y el aumento del dióxido de carbono. Pero todo esto es dormido, no es despierto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empieza a caer el oxígeno en sangre, lo que se produce es un fenómeno que ¿cuál es? Se despiertan. Claro, eso no es percibido por la persona que le está pasando. Es decir, uno se despierta y hace micro despertares. Tiene un nombre, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero son micro despertares. Es un momento que el paciente se despierta, la persona se despierta, pero a él no le queda registrado. A él solo le queda registrado que se fue a dormir y que durmió toda la noche. De hecho, uno le pregunta y dice, ¿cómo dormiste? Oh, dormir como un lirón. Es decir, que la gente tiene la sensación de haber dormido toda la noche. Y acá viene un primer punto y vamos a ir asociando esto con la cardiología. El dormir toda la noche no significa descansar toda la noche. Uno descansa realmente cuando en el proceso de que se va a dormir empieza a profundizar el sueño hasta llegar a una etapa que se llama de sueño profundo o de movimientos oculares rápidos. Si ustedes miran el párpado de quien duerme al lado de ustedes, van a ver que en un momento el movimiento de los párpados atrás, la bolita de los ojos, la córnea impactando en el párpado, se mueve a alta velocidad y eso se llama movimientos oculares rápidos. Es la fase REM. En ese momento, que es corto dentro del proceso escalonado de la superficialidad hasta la profundidad, cuando se entra en fase REM, es sueño profundo y ahí se descansa. En el medio se durmió, pero no se descansó, solo está dormido, no descansa. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que lo va despertando en el proceso de profundizar y uno tendría que llegar a la fase profunda para descansar, se ve alterado por hipoxia, porque el cerebro no está llegándole bien el oxígeno y ¿en qué termina? Termina en un proceso que es me despierto, el cerebro no se deja morir. El cerebro lo que hace es nos activa y nos despierta. La persona eso no lo recuerda. Lo que sí le pasa al otro día, y es la principal consecuencia que uno ve a simple vista,
es que por haber dormido pero no descansado, el paciente al otro día tiene tendencia al sueño. Entonces se queda dormido en la mesa, se queda dormido en situaciones laborales, y he aquí un gran problema. Primero, en el rendimiento físico para la vida cotidiana, en la calidad de vida del otro día, porque no pudo descansar, pudo dormir. Ni que hablar los que trabajan con máquinas de precisión donde pueden poner las manos, porque pueden ser víctimas de accidentes por no tener precisión por el cansancio. Los que manejan. De hecho, hoy tenía un paciente que me decía que le suspendieron la licencia para manejar porque se quedan dormidos, porque tiene un SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Nosotros no le poníamos nombre SAOS, decía mi marido ronca, mi esposa ronca, mi hermano ronca, mi amigo ronca. Hoy nos reíamos con un amigo, con Guillermo Feller, que con Guille recordábamos un campamento con los chicos donde dos de los integrantes roncaban de una manera que cuando recordábamos ese momento, yo decía, Guille, esta charla es para ellos. Uno ve roncador, pero roncador es un ahogado, y un ahogado es alguien que no descansó, aunque durmió toda la noche. ¿Qué pasa con eso? En realidad, como dije antes, una de las cosas es que cuando uno se ahoga y aumenta el dióxido de carbono, se produce vasodilatación que lleva a veces a generar, de alguna manera, dolor de cabeza en la mañana. ¿Qué pasa con la hipoxia? Produce al revés, vasoconstricción, que puede aumentar la presión en las arterias pulmonares con mayor hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa con el descanso? Se alteró y el día lo tiene en hipersomnia, mal rendimiento y mala calidad de vida. ¿Qué cosas predisponen a esto? Y no me quiero ir del tiempo, a ver, venimos bien con los tiempos, porque la idea es que sea corto, me dijeron corto. ¿Qué pasa con esa persona que... ¿Qué cosas lo predisponen a lo que les quería contar? La obesidad. La obesidad, cuando uno tiene un cuello ancho, corto, son las anatomías más predisponentes. Por lo general los cuellos de los obesos con más de 40 centímetros de diámetro nos marcan gente con riesgo y 38 en las mujeres. Es decir, que la obesidad nos juega un rol en contra al momento de los problemas del sueño, lo cual adelgazar es una gran posibilidad. Y recuerden los hombres que cuando bajamos de panza, agrandamos la camisa, nos sobra cuello, porque responde muy bien en el ejercicio panza y cuello. Ya estoy tirando algo de solución. ¿Qué otra cosa predispone? Las bebidas con alcohol. Las bebidas con alcohol, por más depresión del sistema nervioso, llevan a favorecer que los que tienen esta predisposición la manifiesten más. ¿Qué otra cosa suma en esto? Las pastillas tipo ansiolíticos. Las pastillas, todos los cepanes que ustedes vieron, lorazepam, clonazepam, bromazepam, todo lo que uno tome para el descanso, que de eso podemos hacer un capítulo aparte, porque en realidad son pastillas que favorecen inducir el sueño, pero acortan la fase REM. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso que no me gusta prescribirlo cuando me piden por favor que las prescriba. Se las dejo a los psiquiatras para que manejen bien este tipo de drogas. Entonces, todas estas tres cosas, obesidad, el alcohol, las pastillas para inducir el sueño o para bloquear la ansiedad, son favorecedoras de este síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Este es un territorio que lo manejan muy bien los neumonólogos, siempre nos lo manejaron ellos porque nosotros tenemos bastante poco conocimiento. Hasta que pasa lo que les voy a contar ahora. Cuando nos enteramos que esto de no descansar no era una sola cuestión de estar mal dormido, sino que era estar activado el sistema nervioso autónomo, nos dimos cuenta que por los cambios químicos, por los fenómenos de mal descanso y por la activación del sistema nervioso autónomo, se producía un fenómeno de alerta corporal que terminaba afectando a la salud vascular. Producía vasoconstricción y acá viene un punto importante. Hemos curado muchos hipertensos que son hipertensos solamente porque a la noche, por ser roncadores, tienen SAOS. Entonces, al ahogarse, hacen más vasoconstricción y terminan siendo hipertensos por una causa secundaria que es simplemente por un mal descansar. Ese es un punto muy importante porque así como aumenta la presión por este mecanismo más todo un fenómeno inflamatorio, también parece predisponer a sufrir más infartos,
más accidentes cerebrovascular, ¿sí? Y más eventos súbitos. Es decir, que el roncar y el ahogarse y tener hipopnea o apneas con caídas de la saturación no es una cuestión solamente, como me parecía con mi papá, que era compadecerme de mi mamá que cómo dormía al lado de esa bestia roncadora. Ya es mucho más, es algo que tiene que ver más con un fenómeno de riesgo vascular asociado a un problema de la vía aérea al descansar o al dormir que influye a los neumonólogos por ser muy del territorio de esta especialidad. Pero cuando nos dimos cuenta del efecto vascular e inflamatorio que tenía esto, terminamos dando cuenta que era un territorio compartido con la salud vascular de nuestros pacientes. Bueno, ¿cuál es el estudio? Cuando uno tiene un hipertenso y tiene que buscar causa, le pregunta, ¿tenés hipertiroidismo? O buscamos problemas de la tiroides, buscamos problemas de esto, del otro, pero le preguntamos, ¿roncas? O mejor dicho, se lo preguntamos a la esposa porque dice, yo no sé, yo no me escucho. Me pasa mucho con la gente que duerme sola que me dice, no sé, yo no me escucho. Entonces, perdemos la capacidad de diagnóstica de lo que nos dice el paciente. Cuando nosotros tenemos la duda y nos dicen, sí, es roncador, entonces ahí solemos pedirle una interconsulta con los neumonólogos, que son los que nos piden un estudio que nos suele ser diagnóstico, que es la polisomnografía, una evaluación de variables fisiológicas y de respiración durante el periodo de sueño. Ejemplo, uno pone a dormir al paciente con una máscara y mide cómo respira, cantidad de veces, cuántas veces hace ese proceso de detención de la respiración, ¿sí? Y aparte, cómo afecta en variables fisiológicas, la saturación arterial, cuánto oxígeno tiene la sangre, por lo menos desde la concentración, desde la saturación, lo que se mide con el dedal, se mide frecuencia cardíaca y con eso se va testeando las variables fisiológicas en estas variaciones de apnea. Si uno mide las apneas y las clasifica, los procesos van de las poquitas, que son procesos leves, que no hay que hacer nada, hasta lo severo, que es cuando superan las 30 apneas o hipopneas en la hora. Otra de las cosas que miden es cuántas hay para saber si son leves, moderadas o muy severo el problema, o también si los cambios posicionales, y esto es muy común, pueden solucionar el problema. Muchas veces el cambiar de posición hace que se desobstruya la vía aérea y se arregle el problema, y no sea necesario nada más que eso. ¿Qué soluciones hay a este problema? Muchas veces con cambiar de posición alcanza, con poner una almohada al costado para que duerma lateralizado, lleva a solucionarlo. Otras veces hay que apostar a mecanismos un poco más avanzados. Nosotros los cardiólogos y yo acá, lo que más acostumbrado estoy es escuchar que el neumonólogo le prescribió cuando tiene un síndrome de apnea hipopnea obstructiva severo con más de 30 apneas por hora, es que le recomienden una mascarita que se llama, y un aparato que se llama CPAP, que es un aparato que es una sigla que significa que mantiene presión positiva y continua la vía aérea para que no se cierre. Entonces, mientras respira, va manteniendo una presión en la vía aérea que mantiene el sistema del caño, lengua y todo lo que está en el paso abierto. Es un tanto resistente el paciente a ponérselo porque es una mascarita cada vez más cómoda, cada vez más chicas y cada vez más funcionales. Pero que cuando el paciente la usa y al otro día se siente descansado, es una sensación que no conoce desde hace años y tal vez ya ni la recuerda. El CPAP es una gran solución. También he leído alguna vez que existen cambiadores de la anatomía de la boca a través de dispositivos que son avanzadores de la mandíbula, pero la verdad que yo no tengo experiencia de haberlo visto acá en pacientes. Tal vez algún neumonólogo algún día nos puede ayudar a contarnos si existen, si se están usando, a pesar de que se nombran como útiles y eficientes para frenar las apneas, por un cambio en la anatomía de la lengua y el maxilar que llevan a abrir mejor la vía aérea. También hay algunas cirugías, pero eso verdaderamente es algo muy de los especialistas que yo no lo he visto nunca, a pesar de que profesionalmente me lo han contado en clases, pero no he visto pacientes que se le hagan. Lo que más veo en uso es el CPAP, que la gente se resiste porque hasta que se acomoda le resulta un poco incómodo, pero una vez que se acostumbran, yo siempre cuento la anécdota. Si en el coche para unas vacaciones de una familia de un roncador que lo usó y que sintió el placer del descanso,
para unas vacaciones, hay lugar para uno solo, para el CPAP o para la esposa, dejan a la esposa y se llevan el CPAP. Porque el cambio de calidad de vida del tipo que empieza a respirar bien en la noche y descansar es rotundo. Entonces, para ir cerrando, ¿puede afectar al corazón? ¿Está en riesgo el corazón de un paciente que es roncador? Sí. ¿Qué deberíamos decir con esto? ¿Por roncar va a morirse el corazón? Tengo buenas noticias. Mi papá tiene 88 años y no se murió. ¿Por qué? Porque evidentemente en él no tuvo la desgracia de afectarle un día, un nivel de alteración de la hipoxia y eso que lo lleve al cuadro. ¿Pero lo puede hacer? Sí. ¿Qué nos obliga a esta charla y este resumen que ya estoy en lo justo en los 15 minutos? A pensar de que si tenemos un roncador, debemos evaluarlo por neumonología, que es el camino por donde más evaluamos estos, y para sacarnos la duda de si somos roncadores, que nos ahogamos y hacemos hipoxia o no. Y lo positivo es que tiene solución. Y la mejor solución es este proceso educativo que estamos haciendo entre todos a través de el intercambio y construir prevención. ¿Qué nos dice esto? Que se puede arreglar a través de un proceso fácil como en la máscara, o lo que nos aconseje, tal vez cambios posicionales. Pero es importante solucionarlo, sí, porque es un fenómeno de estrés para el organismo dormir pero no descansar por afección de hipoxia, porque aumenta la presión pulmonar, porque aumenta la inflamación global y porque lleva a riesgo cardiovascular implícito e incluso es una de las principales causas de hipertensión secundaria que tenemos hoy, que arreglando el problema del CPAP o arreglando el problema de la apnea se arregla la presión. Conclusión, ¿qué nos tendríamos que llevar de esto? ¿Es un síntoma para tener en cuenta? Sí, no es un síntoma menor, acústico y de molestia al dormir. Es un riesgo implícito. Es un buen momento para hacer un puntapié y decir, voy a consultar con un neumonólogo. Bueno, cerramos acá porque todos nos tenemos que ir a comer. Voy a ver si los chicos juntaron preguntas. Estoy acá con mis asistentes, con Blas y con Elías, que ellos me tiran las preguntas. Chicos, ¿hay preguntas? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar por cerrado acá de la siguiente manera. El video va a quedar colgado y en breve vamos a tener nuestro RHB, va a tener contacto con nuestro YouTube para que los videos puedan ser vistos y buscados en YouTube. Nos vamos a dejar el canal abierto de RHB para que si tienen preguntas que estén a mi alcance, las vamos a ir discutiendo o las vamos a ir comentando en el transcurso de los próximos días y en la semana. Así que bueno, seguimos construyendo prevención, seguramente haremos un próximo encuentro, que no sé si será la semana que viene o la próxima, pero vamos a seguir buscando así temas que le agradezco a Hugo, que fue el paciente que motivó esta pregunta, que hizo la pregunta y yo traté de contestarse, le pedí si lo podíamos hacer por este medio y me dijo que sí, así que Hugo, si estás ahí, te mando un fuerte abrazo, ahí lo veo a Luis Aleman, otro abrazo, a Ana, a Gelsis, a mi hermana Eli, que se debe estar acordando por supuesto, de mi viejo roncando como un aserradero, era tremendo. Bueno, a Susi Tapia, gracias por estar ahí. A todos, no los puedo ir viendo, recién ahora puedo mirar en el monitor y ver quiénes están. Marce, un abrazo grande. Y a toda la comunidad RHB que se suma para construir entre todos prevención en Tandil. Y estoy convencido de que mucho lo vamos a poder cambiar del proceso educativo. Antonia, beso grande, Nancy, a todos. Marta, como siempre, un beso inmenso para vos, Moni. Bueno, esperemos seguir participando. Chau, nos vemos y en el próximo encuentro, en el próximo vivo, vamos a seguir estando y construyendo prevención entre todos. Chau.